Capítulo 1. Vivir es cuestión de recordar. Violeta era una mujer realizada según sus propias palabras. Desde hacía 24 años su habilidad para los negocios y su amor hacia la pastelería artesanal le ayudaron a levantar un emporio económico con sucursales en diferentes países. Su política empresarial consistía en repartir en partes iguales el 72% de sus ganancias con todos sus colaboradores. Para ellos, la empresa de Violeta era como la casa de la abuela, donde disfrutaban ir a trabajar mientras tenían el tiempo y los recursos para hacer crecer sus sueños. Bondad. Esa era una palabra que muchos usaban para describir a Violeta. En lo familiar también se sentía plena. Había logrado construir al lado de su esposo un matrimonio sólido de 21 años. Desde que se conocieron a los 9 años en el orfanato, tuvieron claro que ninguno quería tener hijos. En su aniversario número 21, Violeta y su esposo decidieron irse a acampar entre bosques, selvas y parques naturales. Un viaje para admirarse el uno al otro, rodeados de naturaleza, mañanas frescas bañadas con rocío y noches iluminadas por auroras boreales. Ese 9 de junio de 1920, con todo listo para iniciar su viaje, Violeta y su esposo salieron por la carretera norte hacia una aventura más. Luego de 9 horas pasó algo catastrófico. Otro carro apareció a su lado marchando a exceso de velocidad. Dio un giro inesperado y los dos vehículos cayeron estrepitosamente hacia un barranco empinado. Tres meses después, Violeta abrió sus ojos. El médico le daba instrucciones para que moviera sus manos, sus pies. Ella no entendía nada de lo que pasaba. ¿Por qué estaba allí? Trató de hablar, pero no pudo. Los tubos en su garganta no se lo permitían. Capítulo 2. Vivir es cuestión de recordar. Mientras la confusión de Violeta seguía en aumento, a kilómetros del hospital, en una maltrecha cabaña, estaba Laura, sentada en el porche con una taza de té caliente disfrutando de la vista al río. Contar la historia de Laura es fácil. Una mujer de 45 años, en buena condición física, nacida en una familia de clase media alta. Desde pequeña, Laura hizo todo lo contrario a sus hermanas, dos enfermeras que trabajaron y estudiaron para establecerse. Laura difícilmente logró graduarse del colegio y no por falta de talento o dinero, sino porque ocupaba su tiempo escolar en ser la líder de las bromas pesadas, que con los años pasaron a ser delitos de menor a mayor escala. Maldad. Esa es una palabra que muchos usaban para describir a Laura. Le gustaba robar carros de baja gama, nada que llamara mucho la atención, y hacer robos en tiendas pequeñas por el simple placer que le provocaba maquinar planes y salirse con la suya. Entraba y salía de prisión como si de vacacionar se tratara. Cada vez que salía de la cárcel decía con picardía a sus guardianes: «¡Nos vemos pronto!». Claro, su estadía en prisión era el momento perfecto para tener techo, comida y tiempo para planificar su próximo golpe, planes que incluían cada tanto cometer un error a propósito para así volver a la cárcel, el mejor hotel gratuito. Ese 9 de junio de 1920 había planeado robar un auto, tomar la carretera norte y divertirse un rato en la ciudad. Sin embargo, no contó con que perdería los frenos y en el intento por salvar su vida chocaría contra Violeta y su esposo. Laura logró salir casi moribunda y aunque pudo ayudar a Violeta y su esposo, los dio por muertos al ver que las latas atraparon por completo sus cuerpos. Fue allí, en medio de esta tragedia, que saltó a su mente un plan maestro. Dejar su identificación en el lugar, así la darían por muerta y su expediente criminal quedaría sepultado. Al fin y al cabo nadie la extrañaría.
Sus padres habían muerto y la relación con sus hermanas quedó rota hace 15 años, cuando les robó el dinero que les correspondía por la herencia, mismo que se gastó en uno de sus tantos caprichos. Aunque estaba en malas condiciones, logró sobrevivir hasta llegar a Filoval, un pueblo olvidado donde estaba la cabaña de Alberto, un ermitaño de su misma edad, quien la cuidó, le sanó sus heridas y empezó a mostrarle un mundo que ella no entendía: la bondad. Capítulo 3. Vivir es cuestión de recordar. Entretanto, Violeta había olvidado toda su vida y se despertó encadenada a la cama de hospital con una identidad criminal que no recordaba. Su esposo, el único que podía corroborar quién era, había muerto. Con 45 años y creyéndose acreedora de un prontuario delincuencial, decidió escapar del hospital. Aprendió a esconderse sin dejar rastro alguno, razón por la cual ninguno de la empresa pastelera pudo encontrarla nunca, y después de 9 años de búsqueda, finalmente la dieron por muerta, aunque no encontraron su cadáver. Se volvió hábil robando comida primero y fue escalando poco a poco, hasta convertirse en una especie de maga para asaltar almacenes pequeños y huir sin mayor dificultad. Era increíble, aunque nunca antes había robado algo, el simple hecho de creer que era una delincuente la había convertido en una de las mejores. Se acostumbró a estar corriendo sin crear raíces en ningún lugar, y sin embargo, pese a la soledad en la que vivía, no se sentía sola. Ella misma no podía explicarlo, sentía como una chispa que de vez en cuando se le encendía en el pecho y la hacía sonreír y cerrar los ojos, invadida por una extraña sensación, como si su vida como fugitiva no estuviera del todo mal. La verdad no sabía por qué estaba huyendo, solo recordaba haberse visto esposada en el hospital y oír cuando un policía mencionó la palabra asesinato. Sí, al parecer mató a alguien, pero no sabía los detalles de lo que había pasado y tampoco quiso averiguarlo. Durante 15 años, con pequeños y medianos robos, había logrado ahorrar una cantidad de dinero importante, pero ya estaba cansada de correr. Decidió hacer un pare, comprar una casa, establecerse, y si llegaba la policía, pues se entregaría, pero ya no más, había sido suficiente. Se encaminó hacia Filoval, donde compraría una pequeña casa enfrente del río. La casa pertenecía a Alberto y Laura, quienes luego de vivir 15 años escondidos en el bosque, habían decidido vender su cabaña e irse a recorrer el mundo. A sus 60 años, todo estaba cambiando para Violeta, Alberto y Laura. Violeta dejaría de huir. Alberto saldría de su caverna por primera vez y Laura dejaría de esconderse. Para activar tus superpoderes y encontrar más videos originales, entra a la lista de reproducción #Almanona envía valores. Ahora suscríbete, dale like y compártelo. Gracias por estar aquí.